Respecto a lo que tiene que ver el origen de la decadencia argentina, nosotros eso lo hemos sistematizado en lo que definimos como el modelo de la casta. El modelo de la casta dice que donde haya una necesidad nace un derecho. Ahora, el problema radica es que las necesidades son infinitas y que si hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, les cuento que los recursos son finitos. Entonces, necesidades infinitas, recursos finitos, ahí hay un conflicto. Ese conflicto, los liberales tenemos claro cómo se resuelve con propiedad privada y con sistema de precios y sin interferencia del Estado. Ahora bien, esa no es la solución que le gusta a los políticos en general. En general prefieren la garra del Estado antes de que la mano invisible. Y en ese sentido, la solución que proponen, digamos, la instrumentación, queda bajo el rótulo de lo que se denomina la justicia social. Un concepto verdaderamente aberrante, salvo que estén a favor del trato desigual frente a la ley y el robo, porque eso es lo que es la justicia social. Es robarle a alguien para dárselo a otro, es decir, un robo y un trato desigual frente a la ley, algo verdaderamente aberrante, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales y sobre el comportamiento de los individuos a punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores. Ese esquema de política basada en la justicia social, la consecuencia es que se traduce en déficit fiscal. Tema no menor porque desde inicio del siglo XX hasta hoy, de 122 años, tuvimos déficit durante 112. Es más, si seguimos la metodología Cerro-Meloni, Argentina, desde inicio del siglo XX hasta hoy, tuvo 22 crisis, donde de esas 22, 20 tienen como origen el déficit fiscal, que puede ser alto o extravagantemente alto. Y eso además tiene consecuencias sobre la dinámica macroeconómica. En general, lo que suelen hacer los políticos es endeudarse en primer lugar. Algo profundamente inmoral porque implica que la fiesta de hoy se la van a estar haciendo pagar a las generaciones futuras porque la deuda, ¿sí?, son impuestos futuros. Y esos impuestos futuros van a recaer sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y sobre personas que todavía aún no han nacido y no tienen posibilidad ni siquiera de defenderse con el voto. Por lo tanto, el endeudamiento es una política fuertemente inmoral, política a la que adhieren los socialistas de malos modales y los de buenos modales también, porque también, digamos, le han sido cómplices en votarles presupuesto con déficit. En ese sentido, la contracara es que cuando se acaba el financiamiento, Argentina entra en default. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Obviamente que en algún momento, cuando ocurre eso, los políticos, en lugar de dejar de gastar y poner las cuentas en orden, recurren a la máquina de imprimir billetes. Es decir, que terminan generando inflación. Más allá de la estafa que significa el Banco Central, más allá de la estafa que significa la emisión monetaria, el problema de descoordinación macroeconómica que genera es enorme. No solo por el impacto que tienen los precios, que al generar distorsiones hace que se hagan menos inversiones y además en los lugares donde naturalmente quizás no se hicieran. Por lo tanto, eso genera un daño enorme. Pero además genera efectos redistributivos donde termina golpeando los sectores más vulnerables.
Por lo tanto, digamos, además genera una sociedad que termina confrontada entre los que se pueden escapar del impuesto inflacionario y los que no. Situación que los políticos utilizan además para enfrentar a la sociedad en busca de un rédito político. Y por otra parte, bueno, ni que hablar de la historia inflacionaria argentina, ¿no? Previo a tener el Banco Central, porque les cuento que el Banco Central es de 1935, antes no había Banco Central. Y Argentina había llegado a ser el país más rico del mundo en 1895 y no tenía Banco Central. Digo, un pequeño dato para que aquellos esclavos mentales que no pueden salir de estructuras vetustas que solo sirven para los políticos ladrones, que son cómplices de los políticos ladrones, porque en los últimos 20 años, con el señoriaje, a los argentinos de bien nos robaron 280.000 millones de dólares. Y este gobierno que está ahora, Dios, si lo puede llamar gobierno o desgobierno, no sé, como ustedes quieran, está pasando los 90.000 millones de dólares. Y si los tomamos en términos anuales, los políticos vía el señoriaje nos roban 25.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo quisiera saber, ustedes que son el sector privado, que son los que generan riqueza, ¿por qué admiten una estafa de 25.000 millones de dólares por año a manos de un conjunto de delincuentes? Porque para mí esos delincuentes deberían estar presos. Y cuando ya no queda más que hacer, entonces recurren a la suba de impuestos. Entonces, de hecho hoy Argentina tiene cerca de 170 impuestos. Y les paso un dato, hay 160 que recaudan menos de un punto del PBI todos juntos. Se llaman kioscos. Y que cuando dicen que no se puede hacer, lo que están diciendo es que están defendiendo el kiosco de 160 delincuentes en contra de todos los argentinos de bien, en especial en contra de los que generan riqueza. Naturalmente, este modelo que solo sirve para la casta, donde la casta no solo son los políticos ladrones, sino que también se compone de los empresarios prebendarios, es decir, a aquellos que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada. También se compone de los sindicalistas que entregan a sus trabajadores en lugar de representar a los trabajadores. Y también se compone de los micrófonos ensobrados y de los profesionales que, aduciendo cierto nivel teórico y sofisticación, son operadores del poder. Llámese los economistas que defienden las atrocidades de los políticos, eso que dicen no se puede ajustar. ¿Y cómo eran las cuentas de Argentina en términos de tamaño del Estado antes de que llegara el kirchnerismo? ¿O acaso cuando dicen que no se puede ajustar están avalando las aberraciones que hicieron los kirchneristas durante 16 años? Vamos, disimulen un poco que son kirchneristas de buenos modales y que les gusta el gasto público porque de ahí roban. Entonces, ese es el modelo de la casta, la de buenos o la de malos modales. Un modelo que lo único que va a hacer es que seamos la villa miseria más grande del mundo, porque arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos al tipo de cambio paralelo 140, 45% de pobres. Y lo más doloroso, en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Entonces que me vengan y me expliquen que de esto se sale con Estado presente, porque en realidad lo único que hizo el Estado presente es hundirnos en esta miseria.